Buenos días, buenos días. Les deseo tenga una feliz semana. Estamos empezando un día más, una nueva semana. Continuamos en la segunda mitad del mes de septiembre de este año 2021. Y hoy continuamos reavivándonos con la palabra del Señor. El capítulo número 11 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de continuar con nuestro estudio, le invito a que juntos empecemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tus cuidados, por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias Señor por esta nueva semana que nos regalas. Gracias por la nueva oportunidad. Vamos a salir, Señor, a realizar nuestras labores, nuestra obra, pero queremos, Señor, que sea tu santa y divina voluntad. Padre, bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que Pablo está respondiendo preguntas que mediante carta habían sido enviadas para hacerle de los hermanos de allá de Corinto. El apóstol Pedro habla acerca de Pablo ahí en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Desde el verso 15 dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya el apóstol Pedro está recordando acá que hay algunas cosas difíciles de entender de lo que escribió, de aquellas cartas del apóstol Pablo. Volviendo a lo que nos concierne al capítulo número 11 y recordando el capítulo de ayer, en el versículo número 31, el apóstol dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y con estas lecturas que hemos realizado, partimos en cuanto al contexto del estudio de esta mañana. Dice el verso 1: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Qué hermosa palabra. ¿Será que nosotros podemos decirle a los que nos conocen, a nuestros amigos y familiares: imítame a mí? Imítame a mí porque yo imito a Cristo. Así que cuando tú me imites vas a estar haciendo conforme Cristo lo haría. Hay personas que viven en este mundo y dicen todo lo que, o el pensamiento de ellos es: todo lo que digo haz, pero lo que yo hago no lo hagas, porque no se da buen ejemplo. Pero Pablo nos enseña esto: si yo sigo a Cristo, pues los demás deberían ser imitadores míos porque imitarán a Cristo. Mucho que meditar en esto. Ahora desde el verso 2 él va a hablar acerca de la vestimenta de las mujeres en la hora del culto, en la iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello.
y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Recordemos, cuando hagáis algo, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿De qué nos está hablando Pablo? ¿Cuál es el contexto en el cual se vivía allá en Corinto, que pertenecía al Imperio Romano? ¿Y cuál es el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia? La Biblia de Andrews nos dice lo siguiente: aparentemente, era costumbre que los hombres mantuviesen la cabeza descubierta y las mujeres cubierta al orar o profetizar. Los cultos en la iglesia de Corinto pueden haber intentado simbolizar la existencia angelical sin diferencias sexuales que se vivirá después de la resurrección, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 12, verso 25. Por respeto a sus maridos y matrimonio, por respeto a sus maridos y matrimonio, las casadas se cubrían el cabello en la cultura romana. Ahora también nos menciona lo siguiente: a donde Pablo quiere llegar es a que no debemos permitir que una ideología teológica, aun si es correcta, nos lleve a un estilo de culto falto de buen juicio. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál es nuestro contexto ahora? ¿Cómo debe ser la adoración dentro de la iglesia? Y el contexto literario no llega ahí. Vamos a saltarnos unos versículos y le invito ahora a leer desde el número 11. Dice: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto nos demuestra que Pablo no está intentando decir que el hombre tiene supremacía sobre la mujer, que hay una supremacía masculina, sino más bien la interdependencia del uno como del otro, del hombre y de la mujer. Juzgad, dice desde el verso 13, vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. La mujer debía cubrirse de acuerdo a la cultura romana para la adoración. Pero ahora Pablo, cuando usted lee el contexto, ¿qué nos damos cuenta? Dice claramente, la mujer, esa feminidad que demuestra el tener el cabello largo, es suficiente porque éste cubre su cabeza. Si volvemos nosotros a leer los versículos que saltamos del 7 al 10, ahora él dice: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco él fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya lo explicamos y terminó de contextualizarse en cuanto a lo que leímos desde el versículo 11. Interdependencia, el hombre de la mujer también del hombre. La mujer debe mantener ese respeto en el culto, y ese respeto, menciona acá el apóstol, se da con su cabello largo. Verso 17. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo ahora habla acerca de algo que había llegado como noticia, divisiones entre vosotros. Hay divisiones y dice, y en parte lo creo. Ustedes se sientan a comer y eso no es la cena del Señor, menciona él. La Biblia de Andrews nos dice lo siguiente: las divisiones favorecían que los creyentes trajeran su propia comida. El que tenía un poco más traía una mejor comida, con lo cual la penuria del pobre, que tenía hambre, y la intemperancia del rico, que se embriagaba, dice acá, o que se llenaba de comida, que comía de gula, se hacían penosamente evidentes. Y lo que era la comunión y el amor al prójimo, el amor entre los unos y los otros, quedaba completamente desvirtuado. Por lo tanto, el apóstol continúa hablándoles acerca de la cena que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo recibí del Señor, yo recibí estas enseñanzas. Pablo las había recibido de los apóstoles, pero también las había recibido del propio Espíritu Santo, cuando el Señor dio instrucciones al apóstol. Ahora él recuerda la cena del Señor de la cual hablamos cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versos también desde el 26 al 29, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, desde los versículos 22 al 25, cuando estudiamos Lucas 22, 14 al 20, en donde el Señor instituye la cena, en donde el Señor recuerda que al partir el pan y comerlo, estábamos ingiriendo ese emblema que simboliza a su cuerpo, que fue puesto en la cruz del Calvario y que tomó nuestro lugar. Cuando tomamos el vino, ese jugo de uva sin fermento, simboliza la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada por usted y por mí. Y también recuerda ahora a los corintios y a todos los cristianos que vendríamos después acerca de tomar indignamente la cena. Verso 27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijo en el verso 26, así pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis.
Nosotros anunciamos cuando hacemos la cena con el Señor que Él murió por nosotros y que murió por nuestros amigos y conocidos que también desean, que deben conocerle, que quieren que Cristo forme parte de sus vidas. También nosotros festejamos que el Señor perdona nuestros pecados cada vez que realizamos la cena del Señor, cada vez que compartimos estos emblemas. Cuidado con comer o beber esto indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El requisito principal para realizar la cena es el lavamiento de los pies. Este rito de humildad en donde nosotros nos perdonamos con nuestro hermano, unos a otros, con aquellos que hayamos tenido diferencias. Así que si usted cena, si usted participa, pero en su corazón no hay verdadero perdón o arrepentimiento hacia su hermano, mejor es no participar. Verso 29. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Sí, pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, menciona el apóstol. Cuando vayamos a compartir la cena del Señor, que lo hagamos en orden, con reverencia, y sabiendo que el Señor está dispuesto a perdonarnos así como nosotros perdonamos a nuestro hermano. Este capítulo es un capítulo maravilloso en donde el apóstol nos recuerda la reverencia que debe haber en nuestra adoración, la reverencia dentro del templo, la reverencia fuera del templo también, porque recordemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que todo lo que hagamos, sea para honra y gloria de Dios, como lo mencionaba en el versículo 31 del capítulo de ayer. Hacerlo para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, que esta semana el Espíritu Santo nos dirija. Dejémonos guiar por Él y hagámoslo para la gloria de Dios. Le invito a terminar juntos en oración. Oh Padre, gracias, mi Señor, por tus misericordias, gracias por la vida. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada familia. Te ruego que bendigas a mis hermanos. Que si nuestra adoración no ha estado siendo conforme a tu voluntad, nos perdones. Y que ahora, Señor, te adoremos, te alabemos como tú deseas, con reverencia, con alabanza, con gozo. Y sobre todo, Señor, con arrepentimiento por nuestro pecado y perdón para con nuestros hermanos. Bendice a mis amigos, cuida, Señor, de ellos y de sus familias. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga un bendecido día y una feliz semana.